Bien, vamos a resolver la actividad número 23 de la página 39 del libro de física para el primer curso de bachillerato. El ejercicio dice: los datos recogidos en la siguiente tabla corresponden a un móvil que inicia un movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA. Ahora tenemos esta tabla en la cual se muestra el tiempo, que está medido en segundos, desde 0 hasta 5 segundos, y la posición medida en metros, desde 0 hasta 37.5 metros. Calcular literal A, determina la aceleración. Literal B, construye las gráficas VT y XT del movimiento. Ahora, según lo que se indica en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado de la página 35, una tabla que contenga datos de la posición tiempo genera una gráfica posición-tiempo, que es una parábola cuya ordenada en el origen es la posición inicial. Es decir que si graficamos los datos de esta tabla, nos va a generar una de estas dos gráficas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que estos datos los vamos a ingresar en el programa GeoGebra, y en este debe generarse una de las dos gráficas, ya sea esta gráfica de la izquierda o esta de la derecha. Para ingresar los datos debemos recordar que en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y, en este caso, está la posición. Entonces en la tabla vamos a ingresar primero la coordenada del tiempo y luego la coordenada de la posición. Eje horizontal, tiempo, y eje vertical, posición. Entonces ingresamos el primer punto, que sería 0, 0, y obtenemos el punto A. 1 en el horizontal y 1.5 en el vertical. Tenemos el punto B. 2 en el horizontal y 6 en el vertical. 3 en el horizontal, 13.5, 4 en el horizontal y 24 en el vertical. 5 en el horizontal, 37.5 en el vertical. Como podemos ver, se genera esta gráfica, y esta la vamos a comparar con la gráfica posición-tiempo que nos da el libro. Entonces, si comparamos la gráfica que se generó con esta información con una de las dos gráficas de posición-tiempo que se muestra en el libro en la página 35, vemos que esta gráfica se asemeja a esta gráfica. Por lo tanto, la ecuación característica o la ecuación que rige este movimiento puede ser esta ecuación de acá o esta ecuación de acá, que prácticamente es la misma. De estas dos seleccionamos esta ecuación porque en esta se hace constar la posición inicial, y esta ecuación la vamos a aplicar para encontrar la aceleración. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí en esta vamos a reemplazar valores para encontrar la aceleración. Posición final. Si tomamos en cuenta la tablita, la posición final es esta de acá, 37.5. Igual, la posición inicial es 0 más la velocidad inicial. Ahora, en el ejercicio no nos da la velocidad inicial. Sin embargo, nosotros podemos analizar los datos del ejercicio y con eso obtener la misma. Dice al inicio que cuando el tiempo era 0, la posición inicial también era 0. Esto de aquí nos hace pensar de que para el instante 0 el auto no se movía, porque permanece en la posición 0. Es decir que inicialmente el auto estuvo quieto o estuvo en reposo. Entonces no tuvo velocidad inicial. Por lo tanto, esto se hace 0 más un medio por la aceleración, que es lo que vamos a calcular, y por el tiempo, en este caso desde la posición inicial hasta la posición final se ha cronometrado 5 segundos al cuadrado. Y continuamos, 37.5 igual 0, 0, y esto vamos a ingresar en la calculadora. 1 dividido para 2 por, y aquí tenemos 5 al cuadrado, que nos da 25. Nos da 12.5a. Y despejamos a. Vamos a intercambiar lugares. Sería 12.5a es igual a 37.5. Luego la aceleración es igual a 37.5 sobre 12.5. 37.5 dividido para 12.5 nos da 3. Entonces la aceleración es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, con esta aceleración que hemos encontrado, vamos a reformular la ecuación de la posición, que era inicialmente posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición final igual a 0, posición inicial, 0 velocidad más un medio por la aceleración, que en este caso es 3, y por el tiempo al cuadrado. 3 dividido para 2 me da 1.5.
Finalmente, la ecuación de la posición para encontrar la posición para cualquier tiempo nos queda a 1.5 t al cuadrado. Vamos a comprobar ahora esta ecuación con los datos de la tabla que nos da el ejercicio. Por ejemplo, vamos ingresando el valor de t, que es igual a 0, en esta ecuación. Sería 1.5 por 0 al cuadrado. Nos da lógicamente 0. Entonces, para el tiempo 0 nos da una posición de 0. Vamos a la siguiente. Cuando el tiempo es igual a 1, nos da 1.5. Correcto. Vamos para un tiempo que vale 2. Nos da 6. Para un tiempo de 3 nos da 13.5. Para un tiempo de 4 segundos nos da 24. Y finalmente para un tiempo de 5 segundos nos da 37.5. Entonces hemos comprobado que esta es la ecuación que rige a este movimiento. Y al aplicar esta ecuación hemos comprobado también que este valor de la aceleración encontrado es el correcto. Ahora vamos a desarrollar el literal B, que dice construye las gráficas BT y XT del movimiento. Vamos en este momento a desarrollar primero la gráfica XT, tomando en cuenta que la información que nos dio el ejercicio ya la tenemos ingresada en el GeoGebra. Ahora, para ingresar la ecuación de movimiento en el GeoGebra, nosotros tenemos que hacer el siguiente cambio. Esta variable X corresponde a la posición, pero en la gráfica la posición está en el eje de las Y. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable. Para ingresar en el GeoGebra debemos escribir Y, luego dice igual 1.5. No podemos ingresar la letra T o la variable T en el GeoGebra. Sin embargo, nosotros sabemos que en el eje de las X está el tiempo. Entonces hacemos un cambio. Aquí en t al cuadrado reemplazamos x al cuadrado. X elevado al cuadrado. Le damos un enter y ya se nos generó la gráfica de la posición en función del tiempo, o la gráfica XT. Ahora, para realizar la gráfica de BT, velocidad-tiempo, tenemos que aplicar la fórmula que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Escribimos velocidad final es igual. La velocidad inicial, como ya se analizó anteriormente, es 0, más la aceleración, que en este caso ya habíamos encontrado el valor de 3 y el tiempo. Entonces la velocidad nos queda 3t. Y esta sería la ecuación para obtener la tablita. Entonces, para un tiempo igual a 0, 3 por 0. 0 me da 0. Para la siguiente reemplazamos 3 por el tiempo de 1, que me da 3 por 1, 3. Para un tiempo de 2 segundos sería 3 por 2, 6 metros por segundo. Para un tiempo de 3 sería 3 por 3, 9 metros por segundo. Para un tiempo de 4 serían 3 por 4, 12 metros por segundo. Para un tiempo de 5 segundos serían 15 metros por segundo. Y estos datos los vamos a ingresar en el GeoGebra. También vamos a ingresar esta ecuación para generar la gráfica. Entonces ingresamos el primer dato, 0 en X, 0 en Y, T está en la coordenada horizontal y B está en la coordenada vertical, 0, 0. Ubicamos el punto A, 1 en X, 3 en Y, 2 en X, 6 en Y, 3 en X, 9 en Y, 4 en X, 12 en Y, 5 en X y 15 en Y. Finalmente vamos a ingresar la ecuación correspondiente a la velocidad. Como podemos ver aquí, la velocidad está en el eje de las Y. Entonces, para ingresar en el GeoGebra hacemos este cambio. No vamos a poner aquí la letra B, sino vamos a poner la letra Y igual a 3. Y en el caso de T, como sabemos, como vemos aquí en la gráfica, T está en la coordenada horizontal, es decir, que está en la coordenada X. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a ponerle 3X. Y como vemos, ya se nos generó la gráfica. Y esta gráfica, como vemos, coincide la línea que se genera la gráfica con los puntos que hemos calculado. Y finalmente ya tenemos las gráficas de BT y XT. Del GeoGebra nosotros podemos darnos cuenta que en el GeoGebra no tenemos restricción, ¿no? En este caso el eje horizontal, como vemos, tiene valores negativos y valores positivos. Sin embargo, como el tiempo está en la coordenada horizontal y como el tiempo nunca puede ser negativo, nosotros eliminamos esta partecita de la gráfica. Ahora en física
gráfica nosotros siempre trabajamos con un tiempo positivo, un tiempo desde 0 hacia la derecha. Y aquí me quedaría solamente para especificar, esta es la gráfica BT, sería BT, y la gráfica XT, X en la coordenada vertical y T en la coordenada horizontal. Y así resolvemos el ejercicio.